Jóvenes, señoritas, muy buenas noches a todos. Aquí está el ejercicio que quedó pendiente en la última clase por el tema de que salieron a ensayar y bueno, para que no haya retraso en el tema del contenido del avance que tenemos en física, se los estoy enviando por video para que puedan verlo de mejor manera, más didácticamente y así poder comprender mejor, ¿no?, lo que viene a ser lo que es el ejercicio. Y bien, vamos a comenzar. El ejercicio era el siguiente, ¿no? Dice, en el punto C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que el ángulo alfa es igual a 20 grados, dice, determine la tensión, inciso A, en el cable AC y, inciso B, en el cable BC. Estamos hablando de que aquí hay un cuerpo que tiene una masa de 200 kilogramos, en el cual convergen dos cuerdas, ¿no? En este punto C, el punto A, el punto B, son dos cuerdas. En el punto A tenemos un ángulo de 40 grados, como se muestra acá, ¿no? Y tenemos alfa que nos dice que es 20 grados sobre el punto B. Entonces vamos a ver aquí, yo lo he graficado ya para que representativamente para verlo un poco más a detalle, ¿no? Incluso aquí está el dato de la masa del cuerpo, que es 200 kilogramos. Posteriormente tenemos aquí los ángulos, ¿no?, que forman tanto el punto A como el punto B. Aquí está el punto A, el punto B, el punto C. Subsiguientemente vamos a representar lo que son las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo o que están ejerciendo sobre el punto C, que vendría a ser de color, bueno, primeramente el ángulo, que son los 40 grados que se muestran justamente acá, y como en el dato del enunciado del ejercicio nos decía que era alfa igual a 20, entonces esto es alfa y aquí están los 20 grados. Posteriormente tenemos acá la tensión. Acuérdense que tensiones son fuerzas que se aplican en un cable hacia una cadena, entonces todo lo que, en otras palabras coloquiales, sería jalar, ¿no? Entonces tenemos acá como la tensión que se aplica aquí es entre el punto A y el C, por eso se llama tensión AC. Luego está la tensión BC, desde el punto B hasta el punto C. Aquí está el vector, ¿no?, que está representado con color celeste de tensión AC y de color verde la tensión BC. Luego tenemos lo que es la fuerza de gravedad ejercida por el cuerpo respectivamente a su masa, que vendría a ser eso, el peso, ¿no?, que está representado por la letra W. En física lo representamos con W por el tema de que está en inglés, que es weight, ¿no? Weight. Entonces significa peso, pero el peso no es lo mismo que la masa, por eso es que hay que calcularla, la masa, en relación a lo que nos da el dato de masa, ¿no?, que son 200 kilogramos. Entonces para eso aplicamos la fórmula que W, que es el peso, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Aceleración de gravedad es una unidad, ¿no?, que se expresa, en unidades de masa sobre segundo al cuadrado en sistema internacional. Entonces, como tenemos el dato de masa que son 200 kilogramos y la masa en el sistema internacional está en kilogramos, entonces aplicamos la fórmula y colocamos 200 kilogramos, que es el dato de masa, por los 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad. Eso multiplicando nos da un valor de 1962 newton. La N mayúscula es newton, que viene a ser un producto entre las unidades en el sistema internacional de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso ya les expliqué en clase. Subsiguientemente colocamos que tenemos que determinar la tensión entre el punto A y C y la tensión entre el punto B y C. Primeramente les estoy mostrando lo que es el método de la descomposición de fuerzas vectoriales en lo que son los componentes, ¿no?, perpendiculares X y Y. Para eso tenemos que elaborar un diagrama de cuerpo libre, ¿no?
lo que abreviadamente le decimos DCL, ¿no? Para eso tenemos que graficar, ¿no?, lo que se llama el plano cartesiano o el eje de ordenadas y coordenadas, donde se representan los horizontalmente a las X, positivo hacia la derecha, ¿no? Por eso está signo positivo, y hacia la izquierda, ¿no?, las fuerzas que van en sentido contrario, en este caso izquierda, que sería negativa. Luego el eje de las Y, que sería hacia arriba, hacia abajo, donde Y positiva es hacia arriba y Y negativa hacia abajo. Posteriormente, graficamos o representamos en el plano cartesiano lo que vendría a ser la tensión BC. Como se encuentra acá, yo le he puesto el mismo color, que sería tensión BC, lo que está acá, ¿no? Gráficamente. Luego, identificamos lo que es el ángulo. Fíjense que aquí arriba se encuentra un ángulo de 20 grados, ¿no? Sin embargo, cuando se encuentra de esta manera, ya cuando hablemos del método del triángulo de fuerzas, entonces vamos a ver detalladamente por qué se coloca hacia abajo el ángulo de 20, ¿no? Ya que si dividimos a estas tensiones en triángulos por separado, vamos a tener dos triángulos rectángulos, ¿no? Y cada triángulo en realidad completa 180 grados, y para ello hacemos el juego de los ángulos internos y externos, ¿no? Pero para este caso tenemos que hacia arriba tenemos 20 en esta parte, ¿no? Lo que vemos acá. Se dan cuenta como se encuentra en esta parte superior derecha, los 20 grados, aquí para completar 90 grados tenemos una diferencia de 70 grados, ¿no?, en esta parte. Y luego para esta parte de acá, que vendría a ser la parte recta a los 90 grados, tenemos 90. En esta parte de aquí volveríamos a tener otra vez 20 grados. Por eso es que aquí, en esta parte que se muestra aquí, son 20, ¿no? Pero ya, como le digo, en el método del triángulo lo vamos a ver un poco más detallado, lo que son los temas de los ángulos, ¿no? Pero en este caso ya sabemos que aquí arriba 20 y se refleja en esta parte 20. Luego hacemos la segmentación de los puntos, ¿no?, que ya eso les enseñé hace un año en el tema de las líneas segmentadas que van sobre el eje X del punto de origen, ¿no?, del eje de coordenadas hasta la punta del vector. No tiene que pasarse y volvemos hacia topar la eje de las Y, ¿no? Tenemos ahí formando, por eso se llama componentes perpendiculares, ¿no?, porque formamos una figura de un rectángulo. Y aquí tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no?, formados en esta parte. Hacemos la identificación de lo que es el componente X, que va desde el punto de origen hasta topar la línea segmentada del vector de tensión BC, ¿no? Y como se llama este vector tensión BC, esta parte horizontal o este componente horizontal se va a llamar tensión BC también, pero X, ¿no?, porque X representa al gráfico horizontal, ¿no?, que está entre el punto de origen hasta topar la punta del vector TBC. También tenemos el componente en Y, que sería la tensión BCY, que va desde el punto de origen hasta topar las líneas segmentadas del vector TBC. Una vez que tenemos realizado identificadas las tensiones X y Y de la tensión BC, pasamos al otro vector, que sería la tensión AC, ¿no? Aquí lo que se encuentra acá abajo en este vector TBCX también se refleja al otro lado, ¿no?, porque esto pertenece a la parte horizontal y aquí también, ¿no?, es lo mismo. Y aquí al igual, la parte vertical también se refleja lo mismo acá. Luego representamos la tensión AC, que está de color celeste, como les indicaba un comienzo, porque va desde el punto AC. Y también hacemos lo mismo, lo que hicimos anteriormente, representar el ángulo que era 40 grados, como está aquí en la parte superior izquierda,
se refleja en la parte de acá abajo, ¿no? Sobre el eje X, ya que aquí tenemos 40, para completar 90 aquí tenemos 50, ¿no? Esta parte. Ahora, aquí tenemos 90, tenemos que completar 180 grados, entonces, como aquí ya tenemos 90 la parte recta, aquí tenemos 50, aquí se vuelve a repetir otra vez 40, por eso es que se representa aquí como 40 grados, ¿no? Bien, luego identificamos con puntos segmentados lo que es, ¿no? Hasta topar la punta del vector, ir hacia abajo y hacia topar la línea o el eje de la Y, ¿no? Y de ahí le colocamos nombre, identificamos acá el vector que va desde el punto de origen hasta topar la línea segmentada, que sería la tensión AC, ¿no? X, porque estamos sobre el eje X. Luego tenemos la tensión ACY, porque estamos sobre el eje de la Y, ¿no? Y tenemos que topar hasta los puntos segmentados, ¿no? Del eje Y. Y tenemos también el reflejo, que sería la tensión AY a este lado, a la parte izquierda, y la tensión ACX, que viene a reflejarse del componente X, ¿no? Bien, lo único que nos falta es colocar la fuerza que vendría a ser del peso, ¿no? Que está de color morado, que es la que sostiene al cuerpo. Y como ven aquí, esta tensión o fuerza de gravedad, en este caso, de la aceleración de gravedad, no tiene un ángulo exactamente, ¿no? O sea, no se puede descomponer en dos componentes, simplemente en uno. Que en este caso, el ángulo, sin que nos dé, ya reconocemos, ¿no? Porque fíjense que aquí en este lado empezamos con 0 grados, aquí tenemos 90, cada cuadrante es 90 grados. De 90 aquí a este lado tenemos 180, vamos sumándole 90 grados cada cuadrante. Este es un cuadrante, 42, 43, 44. Entonces, de aquí, desde X hasta Y tenemos 90, aquí otros 90, más 90 sería 180, aquí menos X. 180 más 90 sería 270 en esta parte de la menos Y. Y por último, otros 90 grados, porque cada cuadrante, que se llama esto, son 90 grados. Entonces, si hasta aquí tenemos 270 grados, tenemos otros 90 grados acá, y completamos 360 grados, que es un giro completo, ¿no? De lo que son los ángulos. O una revolución. Entonces, si el componente W se encuentra acá, está sobre el ángulo de 270, ¿no? Porque desde 0 hasta acá tenemos 270 grados, sumándole 90, 90 y 90. Sin embargo, no tenemos una componente horizontal que vendría a ser X, ¿no? Porque no se puede, simplemente ese vector tiene un sentido vertical hacia abajo, ¿no? Hacia el sur, como se podría decir. Entonces no se encuentra sobre el eje de la Y, entonces no hay un componente X, entonces por tanto esa componente X va a ser 0. Solamente tendríamos una componente Y vertical, porque está sobre el eje de las Y, por eso se llama WY acá. ¿Ya? Entonces vamos a ir sacando los valores, despejando de la fórmula de lo que son el seno, el coseno, ¿no? Para cada componente. Entonces, aquí tenemos representada lo que es la tensión BC, aquí con sus 20 grados de ángulo, y vamos a ir colocando su componente horizontal, que sería la tensión BCX y la tensión BCY, como se encuentra acá, ¿no? Aquí está la tensión BCY y acá a este lado, y el ángulo de 20 grados. Posteriormente vamos a aplicar el coseno. Como aquí ¿se acuerdan que yo les dije que cuando se encuentra aquí el ángulo apoyado sobre el eje horizontal, que sería X, ¿no? En este caso de tensión BCX, entonces vamos a aplicar para X, componente X, vamos a aplicar lo que es el coseno de ese ángulo, que en este caso sería 20 grados. ¿Ya? El ángulo es 20 grados, entonces tenemos
¿Y qué dice la función trigonométrica de lo que es el coseno de un ángulo? Que dice que es el cateto adyacente sobre el cateto, sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso, adyacente es el vector que se encuentra apoyado sobre este ángulo, ¿no? Apoyado, estamos hablando de que se encuentra apoyado, o sea, es la base, ¿no? En este caso es tensión BCX. Y la hipotenusa vendría a ser el vector más largo, en este caso sería la tensión BC, lo que se encuentra acá, ¿no? Entonces, la función coseno de 20 grados del ángulo 20 va a ser tensión BCX, el cateto en este caso adyacente, sobre la hipotenusa, que sería la tensión BC. Despejamos la tensión BCX, porque eso es lo que nos interesa, y todo lo que divide pasa a multiplicar, ¿no? Entonces TBCX va a ser igual a la tensión BC por el coseno de estos 20 grados. Posteriormente pasamos a lo que es despejar la tensión BC en el componente vertical, que sería Y. Y para eso utilizamos la función seno de este ángulo de 20, que sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado del triángulo que se encuentra al frente o en sentido opuesto del ángulo que está en este lado izquierdo, ¿no? En este caso, entonces, directamente el cateto opuesto sería tensión BCY dividido entre la hipotenusa, que sería la tensión BC. Despejando tensión BCY va a ser igual, como les dije hace un momento, la tensión BC va a pasar a multiplicar, eso es cuestión de reglas de despeje, ¿no? Va a ser igual a tensión BC por el seno de 20 grados. Lo mismo hacemos para la tensión AC, que está en este sentido, ¿no? En este cuadrante, y tiene un ángulo de 40. Vamos a poner sus componentes X y Y. Entonces tenemos la componente TACX y la componente TACY, ¿no? Al igual, ocupamos el coseno de 40, en este caso ya el ángulo es 40 grados, y decimos, como es coseno, está en función del sentido horizontal, entonces tenemos que el cateto adyacente es el que se encuentra apoyado al ángulo acá, horizontalmente, sería T función ACX sobre la hipotenusa, que sería la tensión AC, ¿no? La hipotenusa es la que une los dos catetos, ¿no? El adyacente y el opuesto, al ángulo, obviamente estamos hablando referentemente al ángulo. Luego despejamos la tensión AX y tenemos igual que es tensión AC, esto pasa a multiplicar acá al coseno de 40. Lo mismo acá. La función seno para lo que es la componente Y, porque es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto a los 40 grados sería lo que está la tensión o el vector que se encuentra frente, ¿no? Opuestamente sería la tensión AC Y sobre la hipotenusa, que sería la tensión AC. Despejando tensión ACY va a ser igual, esta tensión AC va a pasar a multiplicar al seno de 40. Por último, tenemos a la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad, que está representada por W, que sería el peso, ¿no? Ese peso, como decíamos anteriormente en la gráfica aquí en el diagrama del cuerpo libre, es la representación, ¿no? En descomposición de fuerzas X y Y, que solamente tiene una componente vertical que sería el peso Y o WY, ¿no? Y aquí lo tenemos. Está el peso con su componente peso Y en sentido dirección vertical hacia abajo, ¿no? Sentido hacia abajo. Para ello simplemente vamos a decir que no existe un peso con componente X horizontal, por eso va a ser 0, ¿ya? Porque está en dirección hacia abajo y verticalmente, entonces no existe un componente X. Sin embargo, la componente vertical Y va a ser igual, como dice acá, a W, que sería el peso. ¿Por qué es igual a W? Si se dan cuenta, acá la componente Y, que sería WY, del peso W, tiene la misma intensidad de fuerza que W.
porque es la única que existe, no existe X, entonces por tanto X es 0 y WY va a ser igual al peso, es lo mismo, ¿ya? O sea, es equivalente en su intensidad, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a lo que es, volvemos a graficar acá para que tengan referencia, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, y tenemos aquí ya los valores de las fórmulas para tensión BCX, tensión BCY de la tensión BC, ¿no? Tenemos del otro vector que sería tensión AC sus valores para X y para Y, componentes X y Y, y acá para la tensión W, que sería el peso, que habíamos dicho de que no existe, como se trata de un vector que solamente tiene una componente vertical, que sería Y, no existe un peso con componente X que va a ser igual a 0 y no se toma en cuenta, ¿no? Entonces decíamos hace un momento de que la componente Y va a ser igual al peso, que el peso habíamos determinado anteriormente de que era el valor de 1962 newton. Entonces ya conocemos la componente Y, que sería WY, que sería 1962, y eso lo tenemos acá, ¿ya no? Entonces W es igual a 1962 newton. ¿Qué nos falta? Empezamos con la sumatoria de las fuerzas en las componentes X. Como se trata de un problema de estática, entonces las tensiones, para poderlas determinar, vamos a hacer como dice la primera ley de Newton, vamos a igualarlas a 0, porque necesitamos determinar las tensiones AC y TBC en equilibrio, ¿no? Balanceadas. Entonces para eso vamos a determinar que esas tensiones en X y en Y también van a ser igual a 0, ¿no? Como dice la teoría, son nulas las fuerzas para que estén en equilibrio. Ahora, vamos a ver, antes de esto, vamos a ver las gráficas que está acá. ¿Cuáles son en X? Tenemos, o sea, cuando hablamos de X estamos hablando de las componentes horizontales, ¿no? Las que están desde el punto 0 y hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Del plano cartesiano. Entonces, ¿cuáles son las que están apoyadas sobre el eje horizontal? Está tensión de BCX y la tensión ACX. Pero mucho tiene que ver el sentido. Si va hacia la derecha y si va hacia la izquierda, como en este caso. TBCX va hacia la derecha. Es positivo. Porque habíamos dicho de que, de acuerdo al sentido de los vectores, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por tanto, la tensión BCX va a ser positivo porque va desde el punto 0 hasta hacia la derecha en sentido, ¿no? Y la tensión ACX va a ir desde el punto 0 hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Entonces vamos a colocar eso acá. Tenemos de tensión BCX positivo porque va hacia la derecha, menos, porque ya es negativo esto, la tensión AX porque va hacia la izquierda, igual a 0. Necesitamos despejar primeramente la tensión BCX. Por tanto, para despejar la tensión ACX lo vamos a mandar al segundo miembro con signo cambiado, porque son reglas de despeje, ¿no? Todo lo negativo pasa con positivo al otro miembro. Ahora lo que sigue es, ya como habíamos colocado acá los valores tanto para tensión BCX, que está acá, y la tensión ACX, que estaría acá, en vez de colocar tensión BCX, vamos a colocar el valor que se encuentra acá, como habíamos determinado en la anterior lámina o diapositiva. Y lo que está en tensión ACX, vamos a ponerle acá este valor ya despejado. Entonces, primero vamos a ir con tensión ACX, es decir que vamos a determinar la tensión de acá que está en la gráfica de color celeste, que va desde el punto A hasta el punto C, y ponemos los valores. Por ejemplo, tensión ACX
es igual a TAC por coseno de 40, lo que está acá. O sea, en vez de decir que en vez de poner tensión a X, a CX, voy a poner su valor que está acá. Va a ser igual a la tensión BCX, que me fijo acá, que es igual a TBC por coseno de 20. Entonces estoy poniendo esos valores. Despejo. Tensión AC. Todo lo que multiplica regla de despeje pasa a dividir al otro miembro. Entonces, como ya tengo en el otro miembro TBC por coseno de 20, este coseno de 40 lo voy a pasar a dividir acá abajo. Y ya tengo despejado tensión AC. Es decir, esto de acá, ¿no? Lo de acá. Pero como no tengo valores todavía, lo voy a dejar provisionalmente despejado TAC para cuando tenga el valor de TBC para poder luego despejar, poner los valores ya, ¿no? Entonces hago provisionalmente esta parte, lo dejo así. Ahora, como ya tengo despejado tensión AC, esta parte, me voy a pasar a determinar la tensión BC. Para ello voy a recurrir a lo que es la sumatoria de las fuerzas en componentes Y, que lo vamos a igualar nuevamente a 0, porque ya les expliqué por qué se iguala a 0. O el tema de equilibrio, balanceo. Entonces, como se trata de estática, ¿quiénes son las fuerzas en componentes Y? Dice aquí la tensión BCY, que vendría a ser esto. O sea, estamos hablando de los vectores que van hacia arriba o hacia abajo, de los que ya habíamos descrito anteriormente. Tenemos que tensión BCY es una componente vertical de la tensión BC, su Y, en otras palabras. Y es positiva porque va hacia arriba. Positivo arriba, negativo hacia abajo. Luego tenemos la tensión ACY, que vendría a ser la componente Y de la tensión AC, que va hacia arriba también, por eso es positiva. Y por último, el vector que va verticalmente hacia abajo vendría a ser el peso con su componente Y, o sea, WY. Pero como va hacia abajo es negativo, por eso se coloca menos WY, lo que está acá. Y lo igualamos a 0. Luego, lo que hacemos es colocar el peso con su componente Y en el otro miembro. ¿Ya? Porque ahorita lo que queremos es dejar las tensiones en el lado izquierdo y el peso hacia el lado derecho. Y pasa con positivo porque al cambiar de miembro, como es suma y resta, pasa con signo cambiado al otro lado. Entonces, como aquí era negativo, pasa con positivo. Ahora, como hicimos acá, en vez de colocar tensión BCY, en este caso busco acá en el cuadrito que ya he despejado y busco tensión BCY, que es igual a tensión BC por el seno de 20. TACY, busco acá tensión ACY, que es igual a tensión AC por el seno de 40. Y WY, que me dice que es igual al peso, que es 1962 newton. Entonces voy colocando los valores como están acá, ¿ves? TBCY es igual a esto, tensión ACY es igual a esto y el WY es igual a 1962 newton. ¿Para qué hago eso? Para poder, lo que ya había despejado acá en tensión AC, lo voy a colocar aquí. Donde ven, dice ¿no? Tensión BC por seno de 20 más... acudo lo que es la tensión ACY, que dice que era tensión AC por el seno de 40. Entonces, en vez de colocar tensión AC, voy a colocar lo que es su valor en la fórmula despejada. En vez de colocar tensión AC, voy a colocar tensión de BC por el coseno de 20 sobre el coseno de 40 y lo multiplico por el seno de 40. Fíjense, ahí está. Que va a ser igual a 1962 newton. Posteriormente, tengo una función trigonométrica que es que la tangente, ¿no?, de un ángulo X es igual al seno sobre el coseno. Y si nos fijamos bien aquí, o sea, estamos hablando del mismo ángulo, no significa que aquí va a ser un ángulo y aquí va a ser otro, tiene que ser el mismo. ¿Y cuál identifico de todo esto? Que hay un seno de un ángulo arriba y se repite abajo el mismo ángulo pero como coseno. Y aquí está, ¿no? Fíjense esta fórmula tangente, dice que el seno de 40 dividido entre el coseno de 40. Eso me va a dar un valor de tangente de ese ángulo que sería 40, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, estoy siguiendo esta fórmula trigonométrica.
esta función, del seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo. Entonces aquí tengo seno de 40 sobre coseno de 40. Y acá abajo ya lo tengo como tangente de 40 porque se trata del mismo ángulo. Entonces ya no voy a me estoy ahorrando de colocarlo todo nuevamente y estoy resumiendo a través de esa función como una tangente. Y es una multiplicación porque esto lo estamos asumiendo que va en la parte de arriba como un numerador, ¿no? Entonces estamos colocando tensión, lo mismo, ¿no? Tensión BC por el seno de 20 más tensión BC que está acá por el coseno de 20 por, ahora, coseno de 40, seno sobre 40, perdón, seno de 40 grados sobre coseno de 40 grados hace la tangente de 40, que va a ser igual a 1962 newton. Posteriormente aplico matemáticas, ¿no? Álgebra, que es el factor común. Aquí, ¿cuáles son los que se repiten? Se repite tensión BC 2 veces. Entonces lo que hago es factorizar. Ya en matemática les he enseñado en cursos anteriores a factorizar. Factor común. Entonces, como tengo aquí tensión BC, voy a decir que es seno de 20 más coseno de 20 por la tangente. Porque esto es uno solo, ¿no? La tensión BC lo multiplica coseno y tangente 40. Igual a lo que es 1962 newton. Estoy factorizando. Voy a despejar la tensión BC, va a ser igual. Todo esto lo que está dentro del paréntesis lo voy a pasar, como esto es un producto, lo voy a pasar a dividir como denominador al otro miembro. Entonces aquí en el otro miembro tenemos a 1962 newton sobre todo lo que está en paréntesis baja a como denominador. ¿Ya? Ahora, como ya tengo estos valores, ya tengo para dividir, ¿no? Tengo que dividir 1962 entre el seno de 20 más el coseno de 20 por la tangente de 40. Eso me da un valor resultado de 1735,49 newton. Siempre trabajemos con 2 decimales después de la coma, ¿no? Lo recomendable. Y ahí tenemos la tensión BC, es decir que esto es lo que está acá. Ahora, ya que tengo la tensión BC, el valor resultado, puedo aplicarla. ¿Se acuerdan que hicimos un despeje acá de la tensión AC, que vendría a ser esto? Decía que era la tensión BC por el coseno de 20 grados sobre el coseno de 40. No tenía anteriormente el valor de tensión BC. Ahora ya lo tengo. Ahora ese resultado lo voy a reemplazar en esta fórmula despejada previamente y voy a tener, aquí le coloco una flechita, tensión AC va a ser igual a esos 1735,49 newton por el coseno de 20 sobre el coseno de 40. Y eso nos va a dar un resultado de 2128,89 newton. Entonces fíjense que ya tenemos los dos valores que nos pedía el ejercicio, que era determinar la tensión AC y la tensión BC. Tenemos aquí valor de tensión AC, es los 2128,89 newton, lo que está acá. Y para la tensión BC, los 1735,49 newton. Listo. Ese es el método de las componentes horizontal y vertical, que vendría a ser, ¿no?, las fuerzas vectoriales. Componentes X y componentes Y, ¿no? De composición de fuerzas vectoriales en componentes perpendiculares. Acuérdense que perpendicular es aquello que forma un ángulo de 90, ¿no? Es decir, X y Y son perpendiculares. Posteriormente pasamos al otro método, que es el método del triángulo o el triángulo de fuerza. ¿Ya? En este triángulo de fuerzas, bueno, ya lo tenemos el enunciado, tenemos la gráfica, el diagrama de cuerpo libre o el DCL, ¿no?, diagrama de cuerpo libre. Y vamos a comenzar primeramente representando a la tensión BC, ya con su acompañante, que es la tensión AC, ¿no?, que está en el mismo color y todo. Y acuérdense que este método del triángulo siempre es cabeza con cola. Es decir, vamos a ver, volvamos aquí. Primero representamos lo que es la tensión BC. Está aquí el punto de origen con la punta o la cabeza del vector, ¿no? Y de ahí parte el otro vector, respetando su ángulo, ¿no? Y colocamos la tensión AC. O sea, la cola del TAC va unido a la cabeza del TBC, ¿no? Por eso dice el método de cabeza con cola.
cabeza, cola. Cabeza es la punta de la flecha, cola es la parte que no tiene cabecita, ¿no? Entonces, por eso va así. Cabeza, cola, ¿no? Ahora, de la tensión AC, como ya tenemos la cabeza acá, tiene que ir el otro vector que falta, que vendría a ser lo del peso, ¿no? Tiene que ir la cola acá y la cabeza terminar acá, ¿no? Por eso va hacia abajo, que vendría a ser la representación del peso, color morado. Y ahora, estamos representando el ángulo de 40 grados acá, que va, ¿no? En esta parte, porque fíjense, tenemos acá este vector que es el tensión AC, que va, ¿no? Hacia arriba, hacia la izquierda, como está acá, como está acá. Estamos respetando ese ángulo que dice acá arriba, ¿no? 40 grados. Por eso yo le estoy poniendo acá 40. Lo mismo, fíjense, es la réplica de esto acá. O lo estoy copiando o representando lo mismo que está aquí arriba con lo acá. Luego la tensión BC, fíjense que va hacia la derecha, hacia la parte superior, y hay un ángulo de 20 grados, ¿no? Acá arriba, en la parte superior derecha. Estoy respetando ese ángulo que está acá, por eso yo lo pongo los 20. Ahora, todo va en sentido de que todos los ángulos tienen que ir, ¿no? Apoyados sobre el eje horizontal X. Entonces todos los ángulos tengo que basarme para, bueno, es común hacer eso, ¿no? De que todos los ángulos vayan apoyados sobre el eje horizontal X. Vamos a hacerlo en este otro gráfico, lo que ya habíamos hecho aquí anteriormente. Y vamos a volver a copiar lo que decía aquí, los 40 grados que están aquí sobre la tensión AC y los 20 grados que están aquí sobre la tensión BC en la parte superior, ¿no? Luego, vamos a trabajar con ángulos internos y externos. En este caso, como sabemos que todos los triángulos deben sumar 180 grados, tenemos acá, en esta parte tenemos 40. Para sumarle, ya sabemos que aquí va a haber, por eso hay una división acá, va a haber 90 en esta partecita, porque si dividimos a estos dos triángulos, van a ser dos triángulos rectángulos, ¿no? Uno acá, que sería esta parte, y otro acá, ¿no? Entonces, si aquí tengo 40, para completar 90, porque aquí ya están los otros 90, tengo que tener 50 acá internamente. Para que sumen 40 más 50 serían 90, más los 90 de aquí, sí, toda esta parte recta, suman los 180. Entonces, por eso aquí hay 50. Ahora acá, como teníamos 20 grados en esta parte, tengo que colocar este reflejo acá, por ejemplo, de los 40 se vuelve a repetir acá abajo. ¿Por qué? Porque 40 más 50 son 90. Ahora, como se trata de este ángulo acá, de este triángulo rectángulo, si lo dividimos así, si aquí hay 50, aquí en este otro lado del triángulo se va a volver a repetir los 40 que estaban acá, porque 50 más 40 son 90, y más los 90 aquí son 180. Por eso es que está 40 grados acá. ¿Ya? Luego vamos a hacer una división, vamos a pasarnos a este lado, y decimos que para este otro lado tenemos 40 a este lado, ¿no? Internamente, y para que sume 90, tenemos a este otro lado, el triángulo que está al lado va a sumar 90 con los 50 que se encuentran acá, ¿no? Es decir, 40 más 50 suma 90, ¿no? Y aquí hay otros 90 si hiciéramos otro triángulo acá, y aquí están los 40. Luego, nos basamos en los 20 grados que están acá. Para que sume 90, porque aquí tenemos ya 90 grados en esta parte recta, aquí otro triángulo rectángulo, ¿no? En esta parte. Si aquí tenemos 20, para que me sumen 90, tengo que colocar un ángulo aquí de 70, porque 70 más 20 son 90. Más los 90 de aquí, que es la parte recta, ¿no? De aquí, que va de acá hasta acá, son 180. Entonces, su complemento de los 20 de aquí es 70, porque suman 90. 20 más 70 es 90. Y más los 90 de aquí de la parte recta son 180. Ahora, si seguimos formando otro triángulo acá, el complemento de los 70 grados que están aquí más 20 va a ser 90. Otra vez, aquí están los otros 90, son 180. Ahora, el complemento de 70 aquí va a seguir 20. 70 más 20 son 90. Y por último,
Si aquí tengo 20, acá arriba voy a tener 70, porque 70 más 20 son 90, más los 90 que hay en este ángulo recto de esta parte son los 180. Entonces, de esa manera se juegan los ángulos internos y externos, ¿no? Complementando el ángulo que se conoce más lo que hay en la otra parte, ¿no? En este caso hemos dicho que de los 40 complementábamos con 50, ¿no? Para que formen 90. De estos 50 se refleja aquí los otros 40 que están acá arriba. Por eso anteriormente, si se dan cuenta en el descomposición vectorial, pues teníamos 40 acá abajo, ¿no? Porque era el reflejo, el complemento de estos 50 más 40 son 90. Luego, de estos 40 aquí de otro lado hay 50, al igual que acá, ¿no? De estos 20 grados que están aquí, para que me sumen 90, tengo que tener 70 en esta parte. 70 más 20 son 90 y más los 90 aquí son 180. Si aquí tengo 70 grados, acá abajo voy a tener 20. ¿Por qué? Porque 70 más 20 son 90. Siempre tiene que sumar 90 y con el ángulo recto más otros 90 son 180. Si tengo 20 grados acá, a este otro lado tengo 70. Para que me sumen 90 y aquí con este ángulo recto serían otros 90 y serían 180. De esa manera se juega con los triángulos, complementando lo que son los ángulos internos, ¿no? Posteriormente aquí vuelvo a hacer el mismo triángulo, pero simplemente ya colocando los ángulos que sí me interesan, que serían los ángulos internos, ¿no? Internos son los que están dentro. Los 50, los 70 que están aquí, pero me falta esta parte, ¿no? Conocer, ¿no? Porque aquí tengo una sumatoria de los complementos de dos triángulos, dos rectángulos que están dentro, ¿no? Subdivididos. Tengo dos triángulos rectángulos, uno acá y otro acá, ¿no? Uno ahí y otro acá. Pero fácilmente, como ya anteriormente identifiqué los ángulos internos, aquí tengo 40 y tengo 20. Esos dos, 40 más 20, me suman 60. Eso significa que aquí tendría que haber 60 grados. Pero también lo puedo calcular. Para el ángulo de 50 yo le voy a colocar el ángulo alfa. Para los 70 le estoy colocando el ángulo beta. Y el ángulo que no conozco supuestamente, entre comillas, porque ya sé que es 60, si somos 40 más 20 es 60, pero lo vamos a hacer mediante cálculo. Le voy a poner el ángulo θ. Todo triángulo, como les decía hace rato, tiene que sumar 180 grados. La sumatoria de los tres ángulos, ¿no? Los tres internos. El que está acá, el que está acá y el que está acá. Todo triángulo debe sumar 180 grados, ¿no? Entonces aquí digo θ más alfa más beta va a sumar igual a 180 grados. El que me falta conocer, ¿no? Calculando, porque ya sé que es 60, pero voy a comprobarlo, es el θ. Voy a despejar θ y va a ser igual a 180 menos, porque ahora estos dos pasan con signo negativo, ¿no? Porque signo cambiado al otro miembro. 180 menos alfa menos beta. Ya conozco los valores de alfa y beta. Entonces, digo 180 menos alfa, que sería 50 grados, lo que está acá, menos 70 grados, lo que es beta. Entonces, 180 menos 50 menos 70 me da un valor de 60. Entonces, lo que decíamos hace rato. Calculando con fórmula, tengo 60 grados acá, ¿no? Lo que vale θ. O si no, complementando los ángulos internos, tengo que 40 más 20 son los 60 que me da aquí en el cálculo. Entonces ya, mediante gráfico o mediante fórmula, determino que esta parte de aquí son 60 grados, ¿no? Lo que es θ. Aquí a este otro lado ya coloco los valores que conocemos. Alfa 50, beta 70 y θ 60. Listo, ya lo tengo. Ya gráficamente lo que es el método del triángulo, ¿no? Ya con los valores de los ángulos que ya calculamos, determinamos. Volvemos a la gráfica, volvemos al triángulo ya con sus valores. Decíamos que el peso era 1962 newton, que ya le hemos colocado acá, con los valores de los ángulos que ya conocemos, que ya hemos calculado. Y nos vamos a apoyar en lo que son, lo que es la ley de los senos, ¿no?
¿Y qué me dice la ley de seno? Vamos a hacerlo gráficamente. Lo que es la ley de seno, tenemos un triángulo, donde aquí tenemos un punto A, y en el otro, en el sentido opuesto, tenemos lo que es la A minúscula, ¿no? Tenemos un punto B, y su reflejo, en sentido opuesto, sería la B minúscula, y el punto C, con su reflejo que sería la C minúscula. Ahora, ¿esto a qué lleva? Tenemos los tres ángulos que ya habíamos representado acá en el método de la fuerza del triángulo. Tenemos que en la parte superior es alfa, la parte inferior izquierda es beta y la parte inferior derecha es teta, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué me dice la ley de seno? Que el lado A va a ser igual al seno del ángulo opuesto, es decir, que A va a ser igual al seno del ángulo alfa. Que B, en este lado está, opuestamente tenemos al ángulo beta, entonces B va a ser igual al seno de beta. Por último, C va a ser igual a su ángulo opuesto, que sería en este caso C sobre seno de teta. Ahora yo lo voy a adaptar esta ley de seno a la figura que tenemos acá de las tensiones del ejercicio. Para eso voy a aplicar esta misma fórmula, pero como la ley de seno a este lado, donde A minúscula va a ser la tensión BC, que sería esta parte, BC, sobre el seno del ángulo opuesto. En este caso, tensión BC, su ángulo opuesto es alfa, que sería 50 grados, ¿no? Que dice que va a ser igual al lado B, que en este caso B se encuentra acá, ¿no? Que sería AC, tensión AC, sobre su ángulo opuesto, que está al frente, que sería beta. Dice igual al lado C, que en este caso sería esta parte, que sería W, que sería el peso, que ya lo conocemos, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería teta, ¿no? Vamos a hacer, tomando en cuenta, vamos a despejar primero tensión BC. Para eso tomamos esta parte de tensión BC sobre el seno de alfa, que va a ser igual a esta parte del peso, que sería lo que ya conocemos, porque el peso es 1962 Newton. Entonces lo igualo al peso. De ahí nace la fórmula de tensión BC directamente. Todo lo que divide pasa a multiplicar al otro miembro en la parte superior. Entonces seno del alfa lo voy a pasar acá arriba para multiplicar al peso dividido entre, se mantiene esto, ¿no? El seno de teta. Ya tengo este valor del peso que ya conozco, lo he puesto acá en 1962, que sería esto que lo hemos calculado por fórmula. Simplemente reemplazo valores, que el peso va a ser esto, 1962 newton por el seno de alfa, que en este caso alfa es 50, sobre el seno de teta, que es 60. Esto me da tensión de BC igual a 1735,49. Lo mismo que habíamos calculado por el método de la descomposición de fuerzas, ¿no? En sus componentes X y Y. Ahora voy a despejar el otro valor que me falta, que sería tensión AC, que lo igualo al valor que ya conozco, que sería el peso sobre el seno de teta. Lo mismo que he hecho acá voy a hacer acá, pero simplemente con estos dos, ¿no? Despejo tensión AC, que va a ser igual al, como hace rato hicimos, despejamos TAC, el seno de beta lo voy a pasar a multiplicar a la parte superior al otro miembro y lo divido entre el seno de teta, ¿no? Despeje, reglas de despeje. Ya conozco el valor de W, que es 1962 newton por el seno de beta, que es 70 grados, sobre el seno de teta, que es 60. Eso coloco acá y me da un valor de 2128,89 newton. Esos valores ya los había sacado anteriormente con el método de la descomposición de fuerzas X y Y. Entonces aquí compruebo de que sí había hecho correctamente el anterior método y lo corroboro con este método del triángulo que faltaba, ¿no? Con la ley de seno. También puedo sacar, por ejemplo, si aquí ya saqué la tensión BC, en este caso, el primer paso, que era despejar tensión BC. También aquí puedo yo calcular la tensión AC
utilizando la tensión BC calculada, es decir, que puedo agarrar estos dos, esta parte de acá, de esta ecuación, puedo despejar tensión AC y con el resultado que he sacado acá de tensión BC, despejo tensión AC y puedo sacar también el mismo valor, me tiene que salir lo mismo, 2128,89 newton, tomando en cuenta el resultado de tensión BC. Pero aquí hemos hecho con despejando en función al peso que ya conocíamos. Ese sería el método del triángulo, el triángulo de fuerzas. Por último, el otro método es lo que es el teorema de Lamy. Aquí está el mismo gráfico, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer para Lamy, tenemos que calcular, bueno, graficar, perdón, lo que son el plano cartesiano en su eje de ordenadas, ¿no? Y coordenadas, que sería lo que es X y Y. Aquí gráfico nuevamente con los 20 grados que ya conocíamos, la tensión BC, la tensión AC y el peso, ¿no? Con sus respectivos colores, sus respectivos ángulos que habíamos hecho con el primer método. Ahora Lamy dice que es, incluso es el método más fácil para mí, ¿no? Porque es simplemente parecido a la ley de seno, pero simplemente se aplica para fuerzas, ¿no? Para fuerzas en equilibrio. Entonces aquí, ¿qué dice el teorema de Lamy? Dice que la fuerza, en este caso la fórmula dice, o bueno, lo que representa Lamy es que la fuerza 1 dice que va a ser igual, perdón, dividido entre el seno del ángulo opuesto. Muy parecido a la ley de seno, ¿no? Parecido. Que va a ser igual a la fuerza 2 dividido entre el seno del ángulo opuesto, que va a ser igual a la fuerza 3 dividido entre el seno del ángulo opuesto. Pero para ello tenemos que trabajar con los ángulos completos, trabajando desde el ángulo 0 hasta llegar a completar una revolución, una vuelta de 360 grados. ¿Cómo lo hacemos eso? Primero vamos a ir reconociendo los ángulos internos. Si aquí, como les decía, hace que aquí tengo 40, para complementar a 90 tengo que tener 50. La sumatoria, bueno, aquí abajo tenemos 90 grados porque aquí no hay ningún vector, ¿no?, que esté interfiriendo. Entonces todo este cuadrante, como en este caso sería el cuadrante 3, es 90, ¿no? Porque cada cuadrante, este cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, cada uno es 90. Por eso es que aquí también complementamos que 20 más 70 es 90, 50 más 40 es 90. Y si aquí no hay nada es 90. Y aquí a este otro lado también es 90. Ahora tenemos que sumar los ángulos que hay entre las tensiones. Por ejemplo, de tensión BC hasta tensión AC tengo que sumar qué ángulo hay de acá hasta llegar acá. Ahí. ¿Y cuánto es 70 más 50? Lo voy a representar como dice acá. El ángulo θ, que va de fuerza 1 a fuerza 2, que sería tensión BC a TAC, va a ser igual a 120, porque 70 más 50 es 120. Lo mismo hago para acá. De TAC hasta W, tengo que sumar los ángulos que están aquí involucrados, que sería 40 más 90, ¿no?, que va de acá hasta acá, y lo represento con alfa, que sería lo que está aquí, y 90 más 40 son 130. Lo mismo desde W hasta tensión BC, que tengo aquí 90 y 20, ¿no? Y a ese le voy a llamar lo que es el ángulo beta, que 90 más 20 es 110. Entonces, estos ángulos que he sumado internamente son los que voy a utilizar aquí en la ecuación del teorema de Lamy. Adaptándolo a esto, voy a tomar en cuenta que la fuerza 1 es la tensión 1, la fuerza 2 es la tensión 2 y la fuerza 3 es el peso. Tensión 1, vamos a tomar lo que es la tensión BC, como está acá, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería alfa, y alfa es 130. La tensión AC, que es la de acá, su ángulo opuesto sería beta, ¿no? Y para el peso su ángulo opuesto sería esta parte, que sería el ángulo θ, seno de θ. Voy a hacer lo mismo como hace rato en el anterior método del triángulo. Voy a tomar en cuenta tensión BC y lo igualo con el peso, ¿no?, que ya conocemos el peso. Despejo tensión BC, como hace rato, como en la ley de seno,
lo que divide pasa a multiplicar va a ser igual a W por el seno de alfa sobre el seno de teta. Y ya conociendo el peso que era 1962 newton por el seno de alfa. Alfa aquí es 130, entonces lo divido entre el seno de teta, que sería 120. Y ese resultado me da tensión BC va a ser igual a 1735,49. Lo mismo que en la ley de seno para la otra tensión, que sería tensión AC, que está acá, igual aquí, que sería representando la fuerza 2 o la tensión 2. Lo igualo al peso, que sería lo de acá con lo de acá. Despejo tensión AC, me va a ser igual, seno de B pasa a multiplicar arriba al otro miembro, lo divido entre lo que está acá, que sería el valor de 1962 newton, que es el peso que ya habíamos calculado, por el seno de beta, que aquí beta es 110, dividido entre el seno de teta, que sería teta es 120. Entonces, sacando el resultado, tensión AC va a ser igual a 2128,89. Fíjense que a través del método de los componentes vertical y horizontal, ¿no? El primero que hicimos, es decir, a ver, vamos a volver. El primer método sacamos tensión AC, que era 2128, ¿no? 89 newton, y tensión BC era 1735,49 newton por el descomposición de fuerzas vectoriales, ese método el primero. Luego, en el segundo método del triángulo, volvimos a sacar los mismos resultados. Tensión AC era 2128,89 newton y tensión BC 1735,49 newton. Entonces, fíjense que los mismos resultados sacamos de un método al otro. Y por último, en el de LAMI, volvemos a sacar nuevamente tensión AC, que es igual a 2128,89 newton, y tensión BC es 1735,49. Fíjense que en los tres métodos hemos sacado el mismo resultado para ambas tensiones. Eso significa que por los tres métodos hemos aplicado correctamente y hemos sacado los valores correctos de las dos tensiones, ¿no? Bueno, esa es la explicación de los tres métodos que hemos visto. Eso lo van a copiar en su cuaderno, por favor, los tres métodos que estamos acá, desde aquí. Yo se los estoy enviando en este video. Y como tarea ustedes van a hacer este ejercicio, ¿ya? Está acá. Dice en C, lo parecido, idéntico, se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión en el inciso A en el cable AC, es decir, desde acá hasta acá, ¿no? Esta parte. Inciso B en el cable BC. Entonces ustedes van a hacer por el método de descomposición de componentes X y Y, ¿no? Van a hacer por el método del triángulo y por el método del teorema de Lamy. Esa es la tarea que ustedes tienen para hacer. Aplican lo mismo que hemos hecho los tres métodos con sus respectivos gráficos, sus respectivos diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones respectivas, ¿no? Entonces me despido de ustedes, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Hasta la próxima, jóvenes y señoritas, hasta luego.